Debemos tener en cuenta que para las etapas que involucran la formación de disoluciones amortiguadoras, los cálculos muy próximos a los puntos de equivalencia no son válidos por el método anteriormente descrito, ya que no hay formación de suficiente especie conjugada. Por otra parte, el procedimiento para ácidos poliproticos es también válido para especies con más de dos constantes de ionización. Además, como se observa en el gráfico, el rango de pH correspondiente a la zona próxima al punto de equivalencia dependerá en gran medida de la fuerza relativa de las especies. Como se observa, a medida que disminuye la fuerza relativa del ácido, indicada por el aumento del pK de esto, se va perdiendo claridad del punto de equivalencia en la valoración. Este mismo efecto se observa también al utilizar disoluciones muy diluidas, ya que los valores del pH en los extremos de la curva estarán más cercanos al punto de equivalencia, perdiendo resolución de este. De caso contrario, concentraciones relativamente altas darán mejores curvas de valoración, por ejemplo, al utilizar especies de concentración aproximadas al 0.1 mol por litro. Por otro lado, la elección correcta del indicador dependerá en gran medida de dos parámetros importantes. Primero, la naturaleza de las especies participantes en la valoración y segundo, las concentraciones relativas de estas. Como se observa en el gráfico, existen variados indicadores ácido-base, los cuales presentan rangos de viraje a valores característicos de pH. Es imprescindible conocer las características de la curva de valoración que se obtendrá, obtenido a través de un estudio previo, para así poder evaluar el mejor indicador que indique un adecuado punto final de valoración. Esta correcta elección del indicador debe cumplir los siguientes requisitos: que el punto de equivalencia esté dentro del rango de viraje del indicador, que se utilice una pequeña cantidad de este con el fin de que el equilibrio del indicador no interfiera en la reacción de neutralización, y finalmente, que el viraje del indicador sea duradero en el tiempo, al menos 20 o 30 segundos. Adicionalmente, y considerando que el punto final de una valoración se relaciona a la zona máxima dependiente en la curva de valoración, el uso de derivadas aparece como un método muy empleado para la obtención de puntos finales de valoración, especialmente cuando estos no están claramente definidos. De esta manera, como se observa en la figura, tanto la primera como la segunda derivada permiten identificar el punto final de valoración con una resolución mucho más alta que el simple análisis de la curva de valoración. Como ejemplo, si consideramos una serie de valores en la zona cercana al punto final de valoración, la primera derivada del pH con respecto al volumen agregado se obtendrá a partir del cociente entre la diferencia de los valores de pH y su valor que lo precede dividido por la diferencia de los volúmenes respectivos. Del mismo modo, la segunda derivada se obtiene de manera análoga a la primera utilizando los resultados obtenidos en la primera derivada. De este modo, si se grafica la curva de valoración, como se observa, el punto final aparece bastante confuso, difícil de identificar. De manera contraria, la primera derivada nos muestra el punto final de valoración, que está caracterizado por el máximo valor obtenido. Sin embargo, como este máximo sigue siendo un poco confuso, el gráfico de la segunda derivada nos permite obtener un valor bastante exacto del punto final de valoración, que en este caso corresponde al volumen relativo cuando la segunda derivada se hace 0, indicando en este ejemplo el punto final en 8.3 ml.